Hay un cansancio que no se cura durmiendo más ni tomándose un descanso. No se siente en los músculos, se siente en el alma. Es el cansancio de decidir una y otra vez sin saber si vas por el camino correcto. El cansancio de orar con sinceridad y aún así preguntarte en silencio: ¿estoy escuchando a Dios o solo mis propios pensamientos? Tal vez no estás agotado por hacer demasiado, sino por no tener claridad, por querer obedecer de verdad, pero vivir con el miedo constante de equivocarte, por anhelar hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo temer confundirla con impulso, emoción o presión interna. Este mensaje no es para quien no cree, es para quien cree de verdad, y precisamente por eso no quiere caminar a ciegas, para quien no se conforma con una fe improvisada ni con decisiones tomadas desde la ansiedad espiritual. Es para quien anhela algo más profundo que solo orar y esperar lo mejor. Anhela una fe guiada, una relación donde Dios no sea solo alguien a quien se le habla, sino alguien a quien se le escucha. Muchos aman a Dios pero viven confundidos entre voces internas que no se callan, consejos externos que se contradicen, expectativas ajenas que pesan, deseos propios que empujan y miedos que distorsionan. Y en medio de todo eso surge una pregunta honesta que pocos se atreven a decir en voz alta: ¿cómo sé que es Dios quien me habla? ¿Cómo aprendo a escuchar su voz sin vivir en inseguridad constante? El Espíritu Santo no fue dado para crear confusión. Fue dado para guiar, no para controlar, sino para formar, no para imponer, sino para enseñar. Esta jornada no es para convertirte en alguien perfecto, es para ayudarte a convertirte en alguien sensible, sensible a la voz de Dios, sensible a su dirección, sensible a su voluntad, incluso cuando no es cómoda ni coincide con lo que esperabas. Si permaneces aquí, no vas a recibir fórmulas rápidas ni respuestas mágicas. No vas a aprender frases que repitas para sentirte seguro. Vas a recibir claridad, vas a aprender a distinguir voces, a reconocer dirección y a obedecer sin miedo. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación sencilla, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este mensaje. No es curiosidad, es presencia. En la Biblia, Dios obra muchas veces cuando las personas se ubican, cuando dicen: aquí estoy. Nombrar el lugar desde donde escuchas es una forma de decir: Señor, no solo estoy oyendo, estoy presente, atento, disponible. La fe no se fortalece solo escuchando, también se fortalece participando. Todo comienza entendiendo una verdad básica pero olvidada. Vivimos rodeados de muchas voces, pero solo una puede guiar tu vida sin destruir tu paz. Y mientras no aprendas a reconocer esa voz, el cansancio seguirá creciendo, aunque ames a Dios con todo el corazón. Lo que viene a continuación no es más ruido espiritual, es el inicio de aprender a escuchar en medio del ruido y a descubrir por qué Dios sí habla, pero no de la manera que muchos esperan. Nunca antes hubo tantas voces intentando dirigir la vida de una persona al mismo tiempo. Opiniones constantes, consejos bien intencionados, expectativas ajenas, comparaciones invisibles, miedos internos, deseos intensos, recuerdos del pasado que presionan, proyecciones del futuro que aceleran. Todo habla, todo opina, todo exige una decisión inmediata. Y en medio de ese ruido permanente, muchos creyentes llegan a una conclusión equivocada: Dios no me habla. Pero la verdad suele ser otra. Dios sí habla. Lo que sucede es que su voz no compite con el caos. La voz de Dios no se impone por volumen, no grita por encima de otras voces, no genera urgencia, ansiedad ni presión interior. Él no necesita empujar para ser obedecido. Cuando el corazón está saturado, la sensibilidad espiritual se debilita.
no porque Dios se aleje, sino porque el alma pierde espacio interior. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una multitud gritando. El problema no es el susurro. El problema es el ruido. Aquí ocurre algo peligroso. Muchas personas confunden intensidad con dirección. Creen que lo que se siente más fuerte es lo que viene de Dios. Pero la fuerza emocional no es señal de verdad espiritual. El miedo puede ser intenso. El deseo puede ser intenso. La presión puede ser intensa. Incluso la culpa puede ser intensa. La voz de Dios, en cambio, suele ser clara y firme, pero no violenta. Confronta sin desordenar. Corrige sin humillar. Guía sin fragmentar el corazón. Cuando otras voces dominan, el interior se fragmenta, aunque la decisión parezca correcta por fuera. Cuando Dios habla, algo dentro se ordena, aunque no entiendas todo de inmediato. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. Muchas personas viven cansadas no porque desobedecen, sino porque deciden desde el ruido. Espiritualizan impulsos, llaman fe a lo que en realidad es miedo a perder. Llaman obediencia a lo que es costumbre. Llaman voluntad de Dios a lo que simplemente desean con intensidad. Y esa confusión desgasta el alma, porque vivir sin paz interior cansa aunque ames a Dios. La paz no siempre significa comodidad, pero sí significa alineación. Cuando una decisión viene de Dios, puede incomodarte, desafiarte o exigirte cambios, pero no te roba la paz. Cuando no viene de Él, aunque parezca lógica, correcta o espiritual, algo por dentro no descansa. Escuchar a Dios comienza con una decisión incómoda pero necesaria: reducir el ruido, cuestionar qué voces estás permitiendo que influyan más que la del Espíritu Santo. Preguntarte con honestidad: ¿qué me acelera? ¿Qué me presiona? ¿Qué me roba la paz? Dios no compite con nada de eso. Él espera ser escuchado por un corazón que decide hacer espacio. Y aquí aparece una verdad que muchos ignoran. Escuchar a Dios no es automático. No sucede solo porque crees. No ocurre de manera instantánea. Escuchar a Dios se aprende, se forma, se cultiva con el tiempo. Entender por qué no es automático es el siguiente paso para dejar de vivir confundido y comenzar a caminar con discernimiento real. Uno de los errores más frecuentes en la vida espiritual es asumir que lo que se siente más fuerte viene de Dios, que la intensidad emocional es sinónimo de confirmación divina, que si algo sacude por dentro, acelera el corazón o provoca urgencia, entonces debe ser la voluntad de Dios. Pero eso no es verdad. La intensidad no es una prueba espiritual. Es solo una señal emocional, y las emociones, aunque importantes, no siempre son confiables. El miedo puede sentirse intensísimo, el deseo puede arder con fuerza, la ansiedad puede disfrazarse de convicción, incluso la presión espiritual puede imitar lenguaje religioso. Nada de eso significa automáticamente dirección. Dios no guía por sobresaltos interiores, no empuja con desesperación, no acelera el corazón para forzar obediencia. Cuando algo viene de Dios, puede confrontar, puede incomodar, puede desafiar tu lógica, pero no te fragmenta por dentro. Aquí está la diferencia clave. La intensidad desordena, la dirección ordena. La intensidad te empuja a decidir rápido. La dirección te permite avanzar con firmeza, incluso despacio. La intensidad exige acción inmediata. La dirección puede esperar sin perder claridad. Muchas personas toman decisiones espirituales bajo presión interna y luego dicen: sentí algo muy fuerte. Pero sentir algo fuerte no es lo mismo que estar alineado. En la Escritura hay un principio revelador. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. Hubo viento fuerte, terremoto y fuego, pero Dios no estaba allí. Luego vino una voz suave, delicada, casi imperceptible.
y ahí estaba Dios. Eso nos enseña algo profundo. La voz de Dios no necesita imponerse para ser verdadera. Él no compite con tus emociones, no lucha contra tus impulsos. Él espera que aprendas a reconocerlo, no a reaccionar. Cuando decides desde la intensidad, después necesitas justificarte. Necesitas convencer a otros. Necesitas repetir argumentos para sentirte seguro. Cuando decides desde la dirección, no necesitas defenderte. Hay una firmeza tranquila que permanece incluso cuando nadie aplaude. Este error, confundir intensidad con dirección, produce un desgaste silencioso. Te lleva a moverte mucho pero a avanzar poco, a hacer cosas espirituales pero sin descanso interior, a obedecer con prisa, no con paz. Y con el tiempo el alma se cansa. Dios no quiere que vivas corriendo detrás de sensaciones. Quiere que aprendas a caminar con discernimiento. Por eso, antes de preguntarte ¿qué siento?, necesitas aprender a preguntarte algo más profundo. ¿Esto ordena mi interior o lo fragmenta? ¿Me acerca al carácter de Dios o solo calma una urgencia momentánea? La voz de Dios no te arrastra, te sostiene. Y entender esta diferencia abre la puerta a algo esencial. Comprender por qué escuchar a Dios no es un acto instantáneo, sino un proceso que se forma con el tiempo, la cercanía y la relación. Muchos creen que escuchar a Dios debería ser algo inmediato. Oras, haces una pregunta sincera, esperas, y asumes que la respuesta debería llegar clara, directa, sin dudas. Cuando eso no sucede, aparece la frustración. Piensas que algo está mal contigo, que te falta fe, que no eres lo suficientemente espiritual. Pero esa expectativa nunca fue bíblica. Escuchar a Dios no es automático porque la relación con Dios no es mecánica. La voz de Dios no funciona como un interruptor que se enciende cuando lo deseas. Funciona como una relación que se construye con el tiempo. Ninguna relación profunda se forma de manera instantánea. Aprender a reconocer una voz requiere cercanía, atención, convivencia. No se trata de talento espiritual ni de sensibilidad emocional. Se trata de formación interior. Jesús lo explicó de manera sencilla cuando habló del pastor y las ovejas. Dijo que sus ovejas conocen su voz. Conocer implica familiaridad. Nadie reconoce una voz desconocida de inmediato. La reconoce porque la ha escuchado antes, porque ha caminado cerca, porque ha aprendido a distinguirla entre otras. Escuchar a Dios es fruto de caminar con Él, no de un momento aislado de oración. Uno de los errores más comunes es pensar que Dios siempre habla de la misma manera. Esperas una señal fuerte, una emoción intensa, una frase clara en tu mente. Cuando eso no llega, interpretas silencio. Pero Dios no se limita a un solo canal. Muchas veces no escuchas instrucciones claras, porque Dios está trabajando primero en tu manera de escuchar. Antes de afinar la dirección, forma el carácter. Antes de aclarar el camino, purifica la motivación. Escuchar a Dios requiere paciencia, y la paciencia es incómoda para una mente acostumbrada a respuestas rápidas. Vivimos rodeados de inmediatez. Todo se resuelve rápido, todo se explica rápido, pero Dios no se adapta a nuestra prisa. Él usa el tiempo para revelar qué voces estás siguiendo, para mostrar qué te mueve realmente, para enseñarte a esperar sin ansiedad. No porque quiera probarte, sino porque quiere protegerte. También hay algo esencial que entender. Dios no habla para satisfacer curiosidad, habla para formar obediencia. Muchas veces no escuchas porque estás buscando confirmación, no transformación. Quieres dirección sin proceso, respuesta sin cambio interior. Pero Dios prioriza quién te conviertes sobre lo que decides. Por eso escuchar no es automático, porque escuchar implica rendición, implica aceptar
que no siempre entenderás todo al mismo tiempo. Implica confiar incluso cuando la voz aún no es clara. Cuando comprendes esto, la frustración comienza a desaparecer. Dejas de exigirte escuchar perfectamente y comienzas a disponerte a aprender. Pasas de la ansiedad al discernimiento, de la presión a la relación. Y en ese punto algo cambia profundamente. Descubres que el Espíritu Santo no está esperando que escuches sin errores. Está dispuesto a enseñarte a escuchar correctamente, y entender su papel es clave. Porque el Espíritu Santo no es solo quien habla, es quien forma el oído del corazón. Muchos aprendieron a relacionarse con el Espíritu Santo desde una sola expectativa: el poder. Esperan lo extraordinario, lo visible, lo impactante. Una experiencia fuerte, una señal innegable, una emoción que sacuda el interior. Y aunque el Espíritu Santo sí puede manifestarse con poder, esa no es su función principal en la vida diaria del creyente. Antes de ser poder, es maestro. Y todo maestro verdadero forma primero, no impresiona. Jesús fue claro al hablar del Espíritu Santo. No dijo que vendría solo a provocar sensaciones, sino a enseñar, recordar y guiar. Enseñar implica proceso, recordar implica tiempo, guiar implica caminar juntos. Nada de eso ocurre de manera instantánea. El Espíritu Santo no te grita órdenes desde el cielo, no te lanza instrucciones sin contexto. Camina contigo, observa tu ritmo, conoce tus debilidades y trabaja desde dentro hacia afuera. El problema es que muchos buscan dirección sin formación. Quieren saber qué decisión tomar, pero no permiten que el Espíritu Santo transforme la manera en que piensan, reaccionan y escuchan. Pero Dios no separa dirección de carácter. El Espíritu Santo no solo te dice por dónde ir, te enseña cómo caminar para no perderte cuando no haya instrucciones claras. Un maestro no repite la lección hasta que el alumno se frustra. La repite hasta que el alumno entiende. Así obra el Espíritu Santo. Por eso vuelve una y otra vez a los mismos temas: paciencia, humildad, escucha, obediencia, silencio interior. No porque no avances, sino porque esas virtudes forman el oído espiritual. Sin ellas, cualquier voz puede parecer la voz de Dios. El Espíritu Santo también enseña a través de la incomodidad. Te inquieta cuando algo no está alineado. Te frena cuando vas demasiado rápido. Te confronta cuando una decisión parece correcta por fuera, pero incorrecta por dentro. Esa enseñanza no siempre es agradable, pero es profundamente protectora. Un buen maestro no busca agradar, busca formar. También enseña a través de la palabra, no como información religiosa, sino como revelación aplicada. Un versículo que vuelve a tu mente en el momento exacto. Una enseñanza que cobra sentido en una situación concreta. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo conectando verdad con vida real. Por eso, escuchar a Dios nunca se separa de conocer la Escritura. La voz del Espíritu nunca contradice el carácter de Dios revelado en su palabra. Cuando entiendes al Espíritu Santo como maestro, tu postura cambia. Dejas de exigir respuestas rápidas. Comienzas a hacer preguntas correctas. Dejas de frustrarte por no escuchar con claridad y empiezas a disponerte a aprender. La ansiedad se transforma en atención, la prisa en sensibilidad. Un discípulo que confía en su maestro no se desespera cuando no entiende algo de inmediato. Confía en el proceso. Y confiar en el Espíritu Santo significa aceptar que Él sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo formar antes de dirigir. Esa confianza prepara el corazón para el siguiente paso, porque cuando el Espíritu Santo forma al discípulo, comienza a revelarle algo esencial. Dios no habla solo en lo extraordinario, habla sobre todo en lo cotidiano. Y aprender a reconocer esa voz diaria es lo que transforma la fe en una vida verdaderamente guiada.
Muchos creyentes esperan escuchar a Dios solo en momentos extremos, una gran crisis, una decisión irreversible, una experiencia espiritual intensa que rompa la rutina. Y cuando esos momentos no llegan, asumen que Dios está en silencio. Pero Dios no reservó su voz solo para lo extraordinario. Si así fuera, la mayor parte de la vida quedaría sin dirección. Y Dios no guía solo en los bordes del camino, habita el camino mismo. Dios habla constantemente en lo cotidiano porque es allí donde se forma una vida obediente. No necesita romper la rutina para guiarte. Él la habita, habla en decisiones pequeñas que nadie ve, en conversaciones simples que parecen casuales, en una incomodidad que no sabes explicar, en una paz que aparece sin razón lógica. Su voz no siempre llega como una frase clara en la mente. Muchas veces llega como convicción, como dirección interior, como una claridad que no grita, pero permanece. Una de las formas más constantes en que Dios habla es a través de su palabra, no como información religiosa, sino como verdad viva aplicada al presente. Un pasaje que vuelve a tu mente justo cuando enfrentas una decisión. Una enseñanza que cobra sentido en el momento exacto. Eso no es memoria, es el Espíritu Santo trayendo luz a la hora. Dios también habla a través de la paz, no una paz superficial, sino una paz que permanece incluso cuando la decisión es difícil. Una paz que no elimina el desafío, pero sostiene el corazón dentro de él. Cuando una decisión viene de Dios, la paz no siempre se siente cómoda, pero sí se siente estable. Cuando no viene de Él, la inquietud insiste, aunque todo parezca correcto por fuera. Otra forma en que Dios habla es a través del tiempo. La prisa rara vez viene de Dios. Cuando una decisión necesita ser forzada, acelerada o defendida con ansiedad constante, suele ser una señal de alerta. Dios no necesita urgencia para cumplir su voluntad. Él usa el tiempo para revelar intenciones, purificar motivaciones y confirmar pasos. La paciencia no retrasa la voluntad de Dios, la protege. Dios también habla mediante la corrección interior, esa sensación de freno cuando algo no encaja, esa inquietud suave que aparece antes de avanzar. No siempre es miedo. Muchas veces es el Espíritu Santo protegiéndote de un camino que te desgastaría. Ignorar esa corrección es apagar una de las formas más claras en que Dios guía. Escuchar a Dios en lo cotidiano no requiere dramatismo espiritual, requiere atención. No se trata de vivir buscando señales ocultas, sino de caminar con sensibilidad, observar qué produce paz, qué genera confusión, qué te acerca al carácter de Dios y qué te aleja de Él. Dios nunca te guiará a algo que contradiga su naturaleza, aunque la oportunidad parezca buena. La dirección divina no sacrifica el carácter por resultados. Cuando entiendes que Dios habla en lo simple, la fe deja de ser esporádica. Ya no dependes de momentos extraordinarios para sentirte guiado. Comienzas a vivir con discernimiento diario, y ese discernimiento es esencial para el siguiente paso, porque una cosa es reconocer que Dios habla, y otra muy distinta es aprender a distinguir qué voz estás escuchando realmente. Por eso, el siguiente desafío es uno de los más importantes en toda la vida espiritual: aprender a diferenciar entre impulso y dirección. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual no es no escuchar ninguna voz, sino escuchar una voz y asumir que viene de Dios sin discernir su origen. No todo lo que se siente fuerte viene del Espíritu Santo. No todo deseo intenso es dirección divina. No toda urgencia es confirmación. Aquí es donde muchos creyentes bien intencionados se equivocan y pagan un precio alto. Confunden impulso con dirección. El impulso nace rápido. Se activa desde la emoción, el miedo, la presión, la ansiedad
o la necesidad de alivio inmediato. El impulso exige acción ahora. No tolera espera, no soporta silencio, empuja, acelera y presiona. La dirección del Espíritu Santo es distinta. Puede ser firme, incluso confrontante, pero no acelera por dentro. No genera ansiedad constante. No necesita ser defendida con desesperación. Permanece incluso cuando el ruido se apaga. El impulso busca alivio emocional. La dirección busca alineación espiritual. El impulso promete paz rápida. La dirección produce paz sostenida, aunque el camino sea más largo y más incómodo. Una pregunta clave para discernir es esta: ¿esto me acerca al carácter de Dios o solo satisface una necesidad inmediata? El Espíritu Santo nunca te dirige a algo que te aleje de la humildad, la verdad, el amor o la obediencia. El impulso, en cambio, suele justificar decisiones apresuradas usando lenguaje espiritual para cubrir la prisa del corazón. Otra diferencia esencial: el impulso no sobrevive al silencio. Cuando estás solo, vuelve la duda. Necesitas confirmar una y otra vez. Buscas aprobación constante porque internamente no hay descanso. La dirección, cuando viene de Dios, puede ser desafiadora, pero no fragmenta el interior. Hay coherencia, hay firmeza, hay una paz que no depende de aplausos ni validación externa. El impulso se defiende, la dirección se sostiene. El impulso se ofende cuando es cuestionado. La dirección resiste el examen. Puedes traer la dirección a la oración, a la palabra, al consejo sabio y permanece. El impulso se debilita cuando se expone a la luz. Aprender a distinguir entre ambos requiere honestidad profunda. A veces quieres que algo sea la voluntad de Dios porque te conviene, porque te atrae o porque te ahorra dolor. Pero Dios no guía desde la conveniencia, guía desde la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre protege a largo plazo. El Espíritu Santo no solo te dice qué hacer, te enseña a esperar, a observar, a sentir el peso de una decisión sin correr. Esperar no es perder tiempo, es permitir que la emoción se calme para que la verdad pueda hablar. Muchas decisiones que causaron años de desgaste espiritual habrían sido evitadas con una sola cosa: esperar un poco más. Cuando comienzas a reconocer esta diferencia, tu fe se vuelve más segura. Dejas de actuar desde la urgencia, empiezas a moverte desde la convicción. Ya no llamas dirección a lo que solo es deseo. Aprendes a confiar en el proceso del Espíritu Santo, incluso cuando no te da una respuesta inmediata. Y cuando esa claridad empieza a formarse, algo cambia profundamente. Ya no obedeces por miedo a equivocarte, obedeces por confianza en aquel que te guía. Y esa diferencia transforma la obediencia en algo vivo, libre y profundamente relacional. Muchas personas obedecen a Dios, pero no todas lo hacen desde el mismo lugar interior. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay una obediencia que nace del miedo, miedo a equivocarse, miedo a perder bendiciones, miedo al castigo, miedo a salirse de la voluntad de Dios. Esa obediencia es pesada, está siempre tensa, vigilante, insegura. Nunca descansa del todo porque vive preguntándose: ¿habré hecho lo correcto? ¿Fue suficiente? ¿Y si Dios se enoja? ¿Y si me equivoqué? El problema no es obedecer, el problema es desde dónde obedeces. La obediencia que el Espíritu Santo forma no nace del miedo, nace de la confianza. Confianza en el carácter de Dios. Confianza en que su voluntad no busca dañarte, sino formarte. Confianza en que obedecer no es perder libertad, sino aprender a vivirla correctamente. Cuando obedeces desde la confianza, algo se ordena por dentro. Ya no caminas con ansiedad constante. Puedes enfrentar decisiones difíciles sin sentir que todo depende de ti. Hay descanso interior
incluso cuando el paso es incómodo. El miedo siempre distorsiona la obediencia. Te hace exagerar consecuencias, interpretar silencios como castigos, ver cada decisión como una prueba donde puedes fallar. Por eso el miedo empuja a obedecer rápido, no para honrar a Dios, sino para aliviar la ansiedad. Jesús nunca llamó a una obediencia forzada, llamó a una obediencia relacional. En Juan 14:15, Él no dijo, si obedeces, entonces te amaré. Dijo, si me amas, obedecerás. El orden importa, primero relación, luego obediencia. Cuando intentas invertir ese orden, la fe se vuelve pesada. Pero cuando la obediencia nace del amor y la confianza, se vuelve natural, libre y viva. Obedecer desde la confianza también cambia tu relación con el error. El error deja de ser una amenaza que destruye tu fe. Se convierte en parte del proceso de aprendizaje. Dios no está esperando que ejecutes su voluntad sin fallas. Está formando un corazón humilde, enseñable y dispuesto a corregir el rumbo cuando sea necesario. Cuando obedeces por miedo, te paralizas ante decisiones grandes. Cuando obedeces por confianza, avanzas con paz, incluso sin entender todo. Esa paz no elimina el desafío, pero confirma que no caminas solo. Empiezas a entender que Dios no abandona a quien se equivoca intentando obedecerle. Él corrige, redirige, acompaña, y cuando la obediencia deja de ser una carga, se convierte en una respuesta natural a una relación viva. Ya no obedeces para sentirte aceptado, obedeces porque sabes que ya lo eres. Y desde ese lugar seguro, la obediencia deja de ser una fuente de temor y se transforma en un camino de libertad, crecimiento y madurez espiritual. Hay momentos en los que la voluntad de Dios no encaja con tu lógica. Oras, discernes, buscas dirección, y aún así, el paso que sientes dar no parece conveniente, ni seguro, ni coherente con lo que esperabas. En ese punto, aparece una tensión profunda. Obedezco aunque no entienda o espero hasta que todo tenga sentido. Esa incomodidad existe porque fuiste educado para obedecer solo cuando algo se explica por completo. Pero la fe bíblica no se construye sobre comprensión total, sino sobre confianza progresiva. Dios no siempre revela el porqué antes de pedir el paso. Muchas veces muestra el camino mientras caminas, no antes. Y eso no es falta de amor, es formación del corazón. En Hebreos 11, hombres y mujeres de fe obedecieron sin conocer el resultado final. Abraham salió sin saber a dónde iba. No obedeció porque entendía el plan, sino porque conocía al Dios que lo llamó. Esa obediencia no fue ciega, fue relacional. Cuando obedecer no tiene sentido inmediato, el miedo suele hablar más fuerte. Te recuerda lo que puedes perder, lo que podría salir mal, lo que otros pensarán. El miedo exige garantías. Dios pide entrega. El miedo necesita control. Dios forma dependencia. Y en ese conflicto interior se define algo más grande que una decisión. ¿Quién gobierna tu vida? Obedecer sin entender no significa actuar sin discernimiento. Significa actuar sin exigir explicaciones previas. Dios nunca te guiará a algo que contradiga su carácter, pero muchas veces te guiará a algo que contradice tu comodidad. Y ahí la obediencia se vuelve real, no cuando es fácil, sino cuando es fiel. Este tipo de obediencia revela si confías más en tu criterio o en la sabiduría de Dios. Si tu fe depende de claridad total o de relación viva. Cuando decides obedecer aún sin entender, algo profundo sucede dentro de ti. El control se debilita, la confianza se fortalece, la fe deja de ser teórica y se vuelve vivida. También es importante entender esto. Dios no prueba tu obediencia para verte fallar, la forma para protegerte. Muchas veces no te explica todo porque saber demasiado te haría retroceder, negociar o postergar.
El silencio no es castigo, es protección. Es Dios enseñándote a caminar de la mano, no a distancia. Cuando obedeces sin sentido inmediato, no caminas solo. El Espíritu Santo acompaña cada paso. Da paz suficiente para avanzar, aunque no para entender todo. Esa paz no elimina la incomodidad, pero la sostiene. Y con el tiempo lo que parecía confuso comienza a ordenarse. No siempre rápido, pero siempre con propósito. Esta obediencia purifica tu motivación. Ya no obedeces para sentirte seguro, obedeces para permanecer alineado. Y desde ese lugar aprendes algo esencial. La confirmación de Dios no siempre llega al final del camino. Muchas veces camina contigo desde el primer paso, y esa verdad nos lleva al siguiente punto, uno clave para una vida guiada. Entender que la paz no es una recompensa posterior, sino una señal previa de alineación. Muchos aprendieron a buscar la paz después de obedecer. Primero deciden, actúan, se arriesgan, y solo si todo sale bien, esperan sentir paz. Pero en una vida guiada por el Espíritu Santo, la paz no llega como premio al final del camino. La paz aparece antes, como señal de alineación. Esta diferencia cambia por completo la manera de discernir la voluntad de Dios. Cuando la paz se entiende como recompensa, vives bajo presión, decides con miedo, avanzas con ansiedad y luego revisas tus emociones para ver si hiciste lo correcto. Pero cuando entiendes que la paz es confirmación, aprendes a escucharla antes de moverte. La paz que viene de Dios no siempre se siente cómoda. A veces acompaña decisiones difíciles, conversaciones incómodas o renuncias necesarias. No es euforia ni alivio inmediato. Es una firmeza interior que no se rompe, aunque el camino sea desafiante. Esa paz no grita, pero permanece. La Escritura habla de una paz que guarda el corazón y la mente. Guardar implica proteger antes del daño, no después. Dios da paz para custodiarte mientras caminas, no solo para consolarte cuando todo termina. Por eso, la paz funciona como un límite interior. Cuando una decisión viene de Dios, la paz se queda. Cuando no viene de Él, la inquietud insiste. Muchos confunden paz con ausencia de miedo, pero no son lo mismo. Puedes sentir nervios y aún así estar en paz. Puedes sentir incertidumbre y aún así estar alineado. El miedo sacude la superficie. La paz sostiene el fondo. Cuando algo viene de Dios, el fondo permanece estable, incluso si la superficie tiembla. La paz también actúa como filtro. No todo lo que parece bueno trae paz. No toda oportunidad es dirección. Hay caminos que prometen éxito, crecimiento o aprobación, pero roban la paz. Y cuando la paz se pierde de forma constante, algo no está alineado, aunque todo luzca correcto por fuera. Dios no guía sacrificando la paz que Él mismo prometió. Aprender a reconocer la paz como confirmación requiere práctica. Implica detenerse, observar el estado interior, hacer silencio. No se trata de buscar sensaciones, sino de reconocer coherencia. La paz no se fuerza, se reconoce. Y cuando aprendes a reconocerla, descubres que muchas veces estuvo ahí, intentando guiarte antes de que tomaras decisiones apresuradas. Esta paz no depende de la opinión de otros. Puede permanecer incluso cuando nadie entiende tu decisión. Puede sostenerte sin aplausos ni validación externa. Esa es una de las señales más claras de que la dirección viene de Dios. No necesitas convencer a todos, porque no estás intentando convencerte a ti mismo. Cuando empiezas a vivir así, la ansiedad disminuye. Dejas de decidir desde la urgencia y comienzas a decidir desde la alineación. La paz deja de ser una visitante ocasional y se convierte en compañera constante. Y entonces descubres algo más profundo todavía. Aun cuando no escuches una instrucción clara, Dios sigue guiando a través de la paz.
porque a veces el Espíritu no dice, avanza ni detente con palabras, sino que te enseña a permanecer atento y fiel hasta que la voz vuelva a aclararse. Y entender qué hacer en esos momentos de aparente silencio es clave para una vida verdaderamente guiada por Dios. Hay momentos en la vida espiritual en los que haces todo bien y aún así no escuchas nada claro. Oras, guardas silencio, buscas en la palabra, examinas tu corazón y no hay una instrucción definida. No hay una voz fuerte, no hay una convicción clara, no hay un paso evidente, y es justamente ahí donde muchos cometen uno de los errores más peligrosos: huir de la incomodidad del silencio. Cuando no escuchas nada claro, la tentación no es desobedecer, es moverte solo para dejar de sentir incertidumbre. Pero la falta de claridad no siempre es un problema. Muchas veces es una estrategia de Dios. Aquí aparece una distinción crucial: permanecer o huir. Huir es decidir rápido para recuperar sensación de control. Permanecer es quedarte atento, incluso cuando no entiendes. Huir nace de la ansiedad. Permanecer nace de la confianza. Dios no siempre habla porque a veces está formando algo más profundo que una decisión correcta. Está formando un corazón estable. El silencio de Dios no es abandono, es compañía sin palabras. Vivimos en una cultura que interpreta el silencio como ausencia, pero en la vida espiritual ocurre lo contrario. Solo se guarda silencio con quien se confía. Solo se calla quien no necesita probar que está presente. Cuando Dios calla, no se aleja, se acerca de otra forma. El silencio revela motivaciones. Te muestra si estás buscando dirección para obedecer o solo para sentirte seguro. Te confronta con tu necesidad de control. Te enseña a estar con Dios sin exigirle respuestas inmediatas. Por eso, cuando no escuchas nada claro, no decidas desde la urgencia. La urgencia rara vez viene de Dios. La urgencia empuja, presiona, acelera. Dios, en cambio, permite pausas que ordenan. Muchas decisiones equivocadas no nacieron de mala intención, sino de no saber esperar. Esperar no es perder tiempo. Esperar es protección. Cuando Dios no habla con claridad, moverte ahora podría hacerte perder algo más valioso de lo que ganarías. El silencio no es castigo, es cuidado. En esos momentos hay una instrucción silenciosa pero firme. Permanece fiel a lo que ya fue revelado. Dios no suele dar nuevas instrucciones cuando las anteriores aún no han sido obedecidas o integradas. La claridad futura casi siempre está conectada con la fidelidad presente. Si no sabes qué decisión tomar, pregúntate: ¿estoy viviendo con integridad lo que ya sé? ¿Estoy siendo fiel en lo pequeño? ¿Estoy cuidando mi corazón, mis palabras, mis actitudes? Permanecer no es pasividad. Es atención sostenida. Significa seguir haciendo el bien que está delante de ti sin exigir explicaciones. Significa no alimentar pensamientos que roban la paz. Significa no llenar el silencio con ruido emocional o espiritual. Muchas veces no escuchas porque no has dejado de hablar por dentro. Sigues negociando, justificando, planeando escenarios. El silencio de Dios invita al silencio del corazón, no para vaciarte, sino para volver a hacerte receptivo. Dios no compite con la ansiedad. Cuando no escuchas nada claro, camina por principios, no por impulsos. Ama, sé honesto, mantente humilde, actúa con integridad. Dios no guía solo con instrucciones específicas, guía formando carácter. Y un carácter alineado reconoce la voz cuando llega, sin necesidad de señales exageradas. No interpretes el silencio como rechazo. Dios no se esconde cuando calla, acompaña. En ese espacio la fe madura. Aprende a confiar sin apoyo sensorial. Aprende a descansar sin entender todo. Aprende a caminar sin mapa completo.
Y si permaneces fiel en ese silencio, algo empieza a cambiar. La ansiedad pierde fuerza, el corazón se estabiliza, la sensibilidad se afina, y cuando la voz de Dios vuelve a aclararse, no necesitas que grite. La reconoces porque aprendiste a escuchar mejor, no porque Él habló más fuerte. Ese aprendizaje transforma la fe. Deja de ser una búsqueda desesperada de respuestas y se convierte en una forma de vivir. Una vida que no huye del silencio, que no decide desde la urgencia, que permanece fiel incluso cuando no entiende. Y desde ese lugar, caminar con Dios deja de ser una carga y se convierte en descanso. Hay algo que casi nunca se enseña. No escuchar nada claro también es una forma de guía. No porque Dios esté dando instrucciones ocultas, sino porque está protegiendo tu proceso. En esos momentos, el Espíritu Santo suele trabajar menos en la decisión y más en la postura interior. Está afinando tu discernimiento, no acelerando tu movimiento. Cuando no hay claridad, el mayor riesgo no es equivocarte, es romper el proceso. Muchas personas pierden dirección no por desobediencia abierta, sino por impaciencia espiritual. Se cansan de esperar y convierten la incomodidad en acción. Pero moverse solo para aliviar la tensión interior casi siempre termina creando una tensión mayor después. Aquí entra una verdad incómoda. Hay temporadas donde Dios no quiere que avances ni retrocedas, quiere que te quedes. Quedarte no significa estancarte. Significa permitir que el Espíritu ordene lo que está desordenado por dentro antes de abrir el siguiente paso. El silencio también revela qué tan acostumbrado estás a depender de estímulos. Si solo te sientes guiado cuando hay una palabra clara, una señal fuerte o una emoción intensa, tu fe todavía está siendo entrenada. Dios forma discípulos que aprenden a confiar sin estímulo constante. Cuando no escuchas nada claro, es momento de observar qué está ocurriendo dentro de ti. Aparece ansiedad, miedo a perder oportunidades, necesidad de controlar el resultado. Esas reacciones no son fallas, son indicadores. El Espíritu las usa para mostrarte qué áreas aún gobiernan tus decisiones. En esos momentos, una pregunta es más importante que cualquier respuesta. ¿Qué está produciendo este silencio en mí? Si produce desesperación, Dios está enseñando dependencia. Si produce inquietud, está formando discernimiento. Si produce quietud, está confirmando madurez. El silencio no es vacío, es un espacio pedagógico. Otra clave esencial es esta. Cuando Dios no habla con claridad, no te pide algo nuevo, te invita a profundizar en lo que ya conoces. Tal vez no hay una decisión nueva porque la formación actual aún no terminó. Tal vez no hay un paso distinto porque el Espíritu quiere que aprendas a habitar el proceso, no a huir de él. Dios no guía solo con destinos, guía con procesos. Y algo más, en el silencio, el Espíritu Santo recalibra tus deseos. Muchas veces no escuchas porque tu corazón aún está muy apegado a una opción específica. El silencio desgasta la expectativa equivocada hasta que el corazón vuelve a estar disponible. No para que Dios confirme lo que quieres, sino para que puedas recibir lo que Él quiere. Por eso, en temporadas sin claridad, es sabio reducir decisiones grandes, no forzar conversaciones, no cerrar puertas por cansancio, no abrir caminos solo por miedo a quedarte quieto. El Espíritu Santo no te guía a través del pánico. Si permaneces, algo empieza a cambiar de forma sutil, pero profunda. Tu oído interior se vuelve más sensible, tu reacción se vuelve más lenta, tu discernimiento se vuelve más limpio. Y cuando finalmente llega una dirección clara, no viene acompañada de ansiedad, viene con una certeza tranquila. No porque todo esté resuelto, sino porque tu corazón ya está alineado. Ese es uno de los frutos más importantes del silencio.
Te prepara para reconocer la voz de Dios sin necesidad de ruido. Y cuando aprendes a vivir así, descubres algo transformador. Escuchar a Dios no es un evento puntual, es una vida entrenada para permanecer. Y desde esa permanencia, obedecer deja de ser una carga y se convierte en una respuesta natural de confianza. Escuchar a Dios no es un evento aislado, es una forma de vivir que se construye día tras día. Muchos buscan dirección solo cuando enfrentan decisiones grandes, pero ignoran que la sensibilidad espiritual se forma en lo cotidiano, cuando nadie está mirando y nada urgente parece estar en juego. Una vida sensible a la voz de Dios no nace de la intensidad emocional, nace de la coherencia diaria. No se trata de escuchar mejor en los momentos críticos, sino de vivir atento en los pequeños. Cada vez que eliges obedecer en lo simple, tu oído interior se afina. Cada vez que respondes con humildad, reconoces con mayor claridad la voz del Espíritu. Dios confía dirección profunda a corazones entrenados en fidelidad sencilla. Formar esta sensibilidad implica aprender a observar sin reaccionar de inmediato. No todo pensamiento merece atención. No toda emoción merece obediencia. La pausa se vuelve sagrada. En esa pausa, el Espíritu Santo filtra, ordena y revela. La prisa apaga la sensibilidad. La atención la despierta. Jesús vivía en comunión constante con el Padre, no porque buscara señales, sino porque cultivaba una vida de escucha. Se retiraba, guardaba silencio, discernía antes de responder. No reaccionaba a cada demanda ni seguía cada expectativa. Esa libertad venía de una alineación interior profunda. Una vida sensible a la voz de Dios aprende a reconocer patrones. Reconoce cómo Dios suele corregirte, cómo te llama la atención, cómo te da paz, cómo te detiene. Esa familiaridad no se improvisa, se construye caminando con Dios incluso cuando no hay decisiones urgentes. La relación no se activa solo en crisis, se vive siempre. También requiere humildad, aceptar que puedes equivocarte, aceptar que estás aprendiendo, aceptar que no siempre escucharás con claridad perfecta. La humildad mantiene el corazón enseñable, el orgullo exige certeza absoluta. Dios guía a los humildes porque confían más en su dirección que en su propia interpretación. Formar sensibilidad también significa permitir que la palabra de Dios habite profundamente en ti, no como información, sino como criterio. La voz del Espíritu Santo nunca contradice el carácter de Dios. Cuando la verdad bíblica forma tu manera de pensar, el discernimiento se vuelve más natural. Ya no analizas cada situación desde cero. Hay principios que te sostienen. Esta vida sensible aprende a obedecer sin dramatizar. No todo paso requiere emoción intensa. Muchas veces la obediencia es silenciosa, constante, discreta. Y esa obediencia, aunque invisible, produce fruto profundo. Dios trabaja primero en las raíces, no en los resultados. Con el tiempo, algo cambia. Ya no persigues señales desesperadamente. No te angustia tanto equivocarte. Confías más. No porque Dios hable más fuerte, sino porque tú estás más atento. La voz de Dios deja de ser un misterio distante y se convierte en una compañía reconocible. Esta formación no termina nunca. Siempre estás aprendiendo, siempre afinando, pero llega un punto donde caminar escuchando y obedeciendo deja de ser una carga y se convierte en descanso. Sabes que Dios guía, sabes que corrige, sabes que acompaña. Y desde ese lugar solo queda una respuesta sencilla y honesta. Espíritu Santo, enséñame a vivir escuchando tu voz, no solo cuando necesito decidir, sino cada día de mi vida. Y cuando esta sensibilidad comienza a formarse, algo cambia en lo más profundo. Dejas de preguntarte todo el tiempo si Dios está hablando.
porque empiezas a reconocerlo, no porque escuches más palabras, sino porque tu corazón aprendió el ritmo de su voz. La vida ya no se siente como una serie de decisiones aisladas, sino como un caminar acompañado. Y entonces ocurre algo importante. La necesidad de entenderlo todo se debilita y el deseo de permanecer se fortalece. En ese punto, la fe deja de ser análisis y se convierte en relación. La obediencia deja de ser presión y se vuelve respuesta. Cuando el oído del corazón se afina, ya no necesitas correr detrás de instrucciones, solo necesitas quedarte cerca. Y desde ese lugar, no de certeza absoluta, sino de confianza profunda, nace la única oración que realmente abre caminos. No una oración para exigir dirección, sino una oración para rendirse a ella. Espíritu Santo, aquí estoy. No vengo con respuestas claras, ni con decisiones perfectas, ni con una fe que presume seguridad. Vengo con un corazón sincero, cansado de adivinar, cansado de confundir voces, cansado de decidir desde el ruido. Hoy no te pido señales extraordinarias. No te pido que grites más fuerte. Te pido que formes mi oído, que ordenes mi interior, que limpies el espacio donde tu voz quiere habitar. Enséñame a escucharte cuando hablas suave, cuando no presionas, cuando no aceleras, cuando no compites con mis miedos, sino que esperas a que yo me calme para poder oírte. Arranca de mí la urgencia que no viene de ti. Rompe la necesidad de decidir solo para sentir control. Enséñame a permanecer cuando no hay claridad, a confiar cuando no hay mapa, a caminar contigo incluso cuando el camino no se entiende. Espíritu Santo, forma en mí una fe sensible, no impulsiva, una obediencia que nace de la confianza, no del miedo, una vida que no huye del silencio, sino que aprende a reconocerte en él. Guárdame de llamar tu voluntad a mis deseos intensos. Guárdame de espiritualizar la prisa. Guárdame de moverme sin tu paz. Que tu paz gobierne mi corazón antes de cada paso. Que sea confirmación, no recompensa. Que me detenga cuando no vengo alineado y me sostenga cuando obedecer no tenga sentido inmediato. Enséñame a ser fiel a lo que ya me mostraste, a honrar lo pequeño, a cuidar mi interior cuando nadie ve, a escuchar tu voz en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Haz de mi vida un espacio donde tu voz no tenga que competir, un lugar donde el ruido se calla y tu dirección encuentra descanso. Hoy no quiero solo escucharte mejor, quiero vivir de tal manera que escucharte sea natural, que obedecer no sea una carga, sino una respuesta de amor. Que caminar contigo sea más importante que entenderlo todo. Espíritu Santo, toma mi confusión y transfórmala en discernimiento. Toma mi ansiedad y transfórmala en atención. Toma mi miedo y transfórmalo en confianza. Aquí estoy, no para exigir respuestas, sino para aprender a escucharte. Y sé que desde este lugar, desde esta rendición tranquila, algo nuevo comienza a formarse en mí. Amén. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu voz puede confirmar lo que Dios está haciendo en otros. Y si quieres seguir aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo, suscríbete y camina con nosotros. No necesitas oír más fuerte. Necesitas escuchar más cerca. Dios no dejó de hablar. Tú estás aprendiendo a oír.